ello, en Bolivia, en todo ello, el comunismo, los protestantes andan ahí de lambebotas de los gobiernos comunistas. Pues aquí no hay nada de comunismo, ¿De qué todos cristiano pueden, usted se considera? ¿Será hablar, el todos anticristo? pueden, ¿No será cristiano? No, eso no, todos hay mucha libertad acá. Han dejado que gente mala a se ti no te proteste importa el dolor de y tu haga prójimo, destrucciones a en ti el te centro. importa defender a esa mostra diabólica que no cree en Dios, que anda con brujos. Ahora dime, ¿en qué condición? Bolivia lo mismo ha hecho, Venezuela lo mismo, andan con brujas y brujos y tienen los mejores brujos a su lado. Ni caso les hacen. Consultan para salir, consultan cómo les va a ir, consultan quién les traiciona, todo. Lo mismo en Bolivia, no les hacen caso. Evo Morales con brujos haciéndose limpiar con todo eso. No les hacen caso. Brujos que andaban en Bolivia hecho con brujos. A la iglesia ahora que pueden curar, hacer todas sus brujerías. ¿A eso estás de acuerdo? Lo mismo está en México, lo mismo en Venezuela. No estoy de acuerdo, pero obvio que ellos hicieron eso. Pero la presidenta y el presidente no les hace caso. No distingues el mal, no distingues el bien. Obvio que sí. Así de claro. Obvio que sí. Acá los políticos que llevaron gente para hacer destrucción al centro de México, a ver, Ani, ¿tú estás de acuerdo que ellos quieren regresar y eso no es bueno? Andan haciendo pacto con el diablo? No, dime, Ani, ¿está bien correcto? Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo que hagan pacto con el diablo? No. ¿Quién hace pacto con Satanás? Si hace pacto con el diablo es porque están con los demonios. Exacto. ¿Qué ha hecho la Hacienda? Yasmín, déjate explico algo. ¿Qué ha hecho Hugo Chávez? Todos los comunistas son pacto con el diablo, tienen brujas. Y Chávez tenía una buena bruja que se llevó de Cuba. En Cuba era pura brujas. Y ahora, lo mismo aquí Evo Morales ha dado autorización que los brujos curanderos, aquí miran con cocas, con naipes, no sé qué líos, pues tienen albedrío, tienen organizaciones, tienen su sindical, y el Evo tenía brujos al lado, magos, que supuestamente ellos eran usan los ídolos católicos. Ahora la Sheinbaum, lo he visto en un video y hay que tener cuidado con eso. Discutiéndome. Y la Sheinbaum lo mismo con brujas, haciéndose picharar con hojas. Esos brujos usan sus ídolos católicos, hay que tener cuidado con eso. ¿Eso es de Dios? Te pregunto, ¿eso es de Dios? ¿A eso estás apoyando? Si tú te llamas cristiano. No, yo no estoy apoyando porque esos brujos usan sus ídolos católicos. ¿Por qué no lo distingues? ¿Por qué no dices nada de eso? ¿Por qué no distingues? Dime, tú dices ser cristiano. Sí lo distingo, por eso no usamos eso de brujería, porque esos va con los católicos, usan sus ídolos católicos. ¿Sabía eso? ¿Qué cosa? ¿De qué ídolos usan sus ídolos católicos? ¿De qué ídolos me hablas? Para hacer su brujería. Tú también eres un católico perdido. No, tampoco ¿Qué no me se tienes crea ahora que hablar de lo que otros dicen? Primero voy a limpiar su boca mugrosa o eres un autonombrado pastor. No. No me vengas. Tiene que saber usted que porque yo soy católica y no hablo con católicos. Me estás ofendiendo a mí. Aprenda a respetarme. No se ofenda. Usted debe de saber que esos brujos usan ídolos católicos. Y nosotros estamos en contra de eso. ¿Quiénes? Si los brujos se engañan es para someter a la gente. Hacen que agarrar una imagen. En la iglesia católica no hay ídolo, no hay falsos dioses. El católico no cree en un falso Dios. Ellos tienen miles de vírgenes, miles de santos. A ver. ¿Sabía eso? El santo no es un ídolo. El ídolo es un falso Dios. Exacto, el ídolo es un falso Dios. Pero bueno, que salen a pachamonear a esos que están romanas, vírgenes romanas.
la tienen elevada a diosa con dogmas, tú tienes elevada, viva la Virgen María, que no son bíblicos. Y que la Virgen María pise la cabeza a la serpiente que está por medio de los 90,000 sectas evangélicas. Viva la Virgen María, así que declaro. Es mi madre, 16, 20, Jesús va a pisar la cabeza de la serpiente, no ella. Yo te pregunto, ¿a ti qué te parió una cabra? Romanos 16, 20, Jesús va a pisar la cabeza de la serpiente. No, yo te pregunto qué clase, no me hables de Romanos, habla romano. ¿Y por qué tú no me dices de Juan 6, capítulo 6, 52? ¿Ustedes practican? ¿Ustedes aceptan que Cristo está vivo en la Santa Eucaristía? Y también donde dice que el sacerdote la Eucaristía no existe en la Biblia. No es cualquier autonombrado pastor que era un católico borracho, perdido, mal vivido, y ahora hoy en día dice, si te voy a contar de eso, Ani, yo quería contarte y se acabó el cuento. Te quería contar de que estaba hablando de ese cincho, de ese joven que era adicto al sexo. Te quería contar cómo llegó hasta el diablo que se lo llevó de arriba. Y ahora, cuando se salió, fue la iglesia, lo salvó la iglesia, un sacerdote, ahora es protestante, es pastor y la conozco de dónde viene, es pariente mío. ¿Sabe por qué salimos de la iglesia católica? Perdidos. Han vivido, han violado. ¿Sabe por qué salimos de la iglesia católica? Andan hablando y ahora estoy con gloria al Señor, estoy salva. Y apuesto que eres uno de esos depravados. Es promesa de Dios la salvación. Tú eres un depravado y por eso te has salido de la iglesia católica. Tampoco has practicado tu fe de católico. Un católico perdido no puede venir a decirme nada. ¿Por qué no? Ya me voy, Ani. No quiero hablar con ese católica vagabundo. Que salieron de los ortodoxos para fundarse en Italia. Anita, buenas tardes, Dios les bendiga. Chau. Buenas tardes, Yasmín. Oribe, te tengo que decir que hay un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Efesios 4:5. Y si fuiste bautizado, vas a seguir siendo católico. Claro que un católico apóstata. Sí, un católico apóstata, porque primero me tenés que decir Israel, a Jesús qué hizo su iglesia, no en Italia. A ver, no señor, se confundan. A ver, señor, usted no se confunda. No se confundan, solo hay solo bautismo, pero en Israel, desde Israel, en inmersión de agua, no de chorrito de agua, pertenece, y por bebés. A ver, dígame a qué denominación pertenece, o tienes vergüenza. ¿Tienes vergüenza de tu denominación que no la puedes nombrar? Cristiano, evangélico, ¿pero qué? Cristiano nada más. Yo también soy cristiana. Cristiano nada más. A ver, yo también soy cristiana, pero soy cristiana de la Iglesia de Cristo, la que arrancó salido de los ortodoxos para fundarse en Italia. A ver. Exactamente, eso es. A ver, ¿entonces usted es ortodoxo? No, soy cristiano, ya le dije. A ver, ¿pero qué cristiano? Porque, a ver, los testigos de Jehová son cristianos, los pentecostales trinitarios son cristianos, los pentecostales unicitarios son cristianos. ¿De qué pentecostalismo? Es muy probable que adventista no eres. Testigo de Jehová tampoco eres, segurísimo. ¿Eres pentecostal trinitario o unicitario? No sé qué sea eso, pero a ver, ¿cómo solo con Cristo. ¿Qué es eso? A ver. De Cristo dice que son uno, no son señor, tres, uno solo. A ver, ya sabemos que somos de Cristo. A ver, señor, vea eso. Otra vez le hago la pregunta. ¿Usted es trinitario o unicitario? O sea, ¿fue rebautizado como Mateo 28:19? Claro, en inmersión de agua como lo hizo Jesús. A ver, pero no como lo hizo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue bautizado en el interior de una casa. ¿O se olvidó de eso? ¿Se olvidó de eso que Ananías entró al interior de una casa y le impuso las manos y ahí fue bautizado? Claro, porque lo estaban guardando para que él se le quitara la ceguera que Dios le había puesto. Ahí fue bautizado el pero apóstol no dice Pablo. Que sean bautizados todos así. Tampoco dice en el bautismo de Cristo que sean bautizados tal cual y que sean metidos en el agua. Así no dice. Porque parece Quiere decir que el bautismo de Juan no funciona, no sirve. Versículo 11. A ver, señor, vamos con Biblia. ¿Usted está diciendo que el bautismo de Juan no sirve? Porque por empezar le dio vergüenza de decir que eras pentecostal.
Ahora me diste la pauta de un pentecostalismo trinitario. Por supuesto, el creador del pentecostalismo trinitario es Carlos Parán y el negro Seymour en la calle Azusa en el año 1901 y 1906. Pero vamos a hablar de bautismo, ya que quieres hablar. Bruno Mateo, de capítulo Enguischen, 3, fundador de los versículo 11. católicos en Italia. Señor, lea la Biblia. La Biblia. Dice dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. El que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ese es Cristo. ¿Cómo los va a bautizar? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor, lea la Biblia. Sí, primero. después. Lea la Biblia. Después del bautismo primero. de agua. Lea la Biblia. ¿Usted está bien? La Biblia, porque usted no está bien entiende. lo que dijo. A ver. Ya después el Ahora, bautismo es usted en me el puede Espíritu decir, Santo usted y me puede fuego. decir, a ver, usted me puede decir, los ministros se autonombran en la Biblia, los ministros, esos ministros puestos del siglo I, que los pusieron primero los apóstoles, ¿se autonombraban o tenían que ser nombrados con ayuno, oración e imposición de mano desde el siglo I? ¿Se autonombraban? Si usted me da un texto bíblico, Pablo en cada iglesia formaba ancianos, presbíteros para esas iglesias. Ah, y de esas pero iglesias con imposición de mano, con ayuno y con oraciones. ¿Y quién le impuso las manos a Carlos Parán cuando lo echaron los metodistas protestantes? ¿Usted me puede decir eso? Cuando inició la primera escuela en Betel. Y ahí comienza el pentecostalismo en 1901. Ahí comienza la glosolalia con Agne Osman. Ahí comienza la glosolalia con Agne Osman. Si usted me puede decir quién le impuso las manos a Carlos Parán. A ver, por favor, señor, ¿quién le impuso las manos a Carlos Parán cuando se salió de los metodistas? ¿Me puedes decir? Nada más echaron suerte, quién le impuso las manos al negro Seymour cuando lo expulsaron de los bautistas? Nada más echaron suerte, porque los ministros del siglo I primero eran dejados ¿por quién? Por los mismos apóstoles. Hechos capítulo 14, versículo 23. Los apóstoles dejaban presbíteros en todas esas comunidades. No pastores autonombrados. Ancianos presbíteros, con horas presbítero. El presbiterio de 1 Timoteo 4:14 no te lo comas. Así que presbítero. No, todo bien, eso está bien. Comienza con el protestante William Tyndale, y usted no lo sabe. O sea, ¿en el siglo qué? En el siglo XVI. Todo eso pasó en Israel, nunca en Italia. A ver, señor, Israel es un país independiente a partir de 1948, ni historia sabe, ni geografía sabe. Por empezar, Judea era de Roma en el siglo I. Hacía 63 años que ya era tomada por Roma. ¿Por qué? Por el mismísimo Pompeyo, en una disputa. Se olvida de los griegos, también fueron los griegos. Tirano II y Aristóbulos estaban peleando por esas tierras santas. Entonces le pidieron ayuda a Pompeyo, a Roma, y desde ahí Roma tomó esa tierra. Luego pasó a ser Judea, provincia de Roma. Luego esa Judea, el mismo imperio romano le puso el nombre de Palestina. Y además, cuando en el año 70, no, usted, señor, no sabe nada, ni siquiera sabe su secta, el origen. Y además, señor, Jerusalén, cuando fue devastada, eliminada, destruida en el año 70 por Tito, bajo el mandato de su padre Vespasiano, luego tomó el nombre de Aelia Capitolina, año 130-131, gobernada por el emperador Adriano. Ni siquiera eso sabe. Así que, ¿qué vas a venir de Aelia Capitolina? ¿Qué vas a venir de la Jerusalén que nuevamente se llama Jerusalén por Constantino? Si su denominación aparece en Estados Unidos de Norteamérica, por la misma masonería de Estados Unidos. ¿Por qué? Carlos Parán era un masón del grado 33 de la logia Bacter Spring, y ni siquiera sabe. Ese fue el que realmente comienza con la primera escuela pentecostal, pero trinitaria. A esa escuela, ¿quién va? Seymour, un alumno que también había sido expulsado por los protestantes. ¿Qué protestante? Bautista. ¿En qué año? 1906 se independiza. Y cuando se independiza, forma en el viejo galpón de la calle Azusa, ahí forma esa otra escuela.
y desde ahí sale el loquero de revolcarse los pentecostales. Claro que eran trinitarios, bajo que bautizaban bajo la forma trinitaria de Mateo 28:19. ¿Qué pasó con ese pentecostalismo en 1913? En un campamento de 1.500 personas, con el famoso canadiense Robert Edward McAllister, se rebautizan diciendo que Mateo 28:19 era un invento de Roma y entonces se rebautizan en el nombre de Cristo. ¿Se dio cuenta? Y ahí aparecen, ¿qué cosa? Los pentecostales unidos, los pentecostales unicitarios. Ni siquiera el origen de su secta sabe, Señor. Además, ningún pastor pentecostal, no sabe absolutamente nada. Además, ningún pastor pentecostal buscó la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los efesios, la carta a los gálatas, y meterle al Nuevo Testamento y nacer con 27 libros cristianos. Porque en 1000 primeros años la iglesia era católica. A los judíos se les encargó la escritura de la palabra. Deje los judíos, que los judíos no son cristianos. En ninguna sinagoga existe y se profesa la palabra de Cristo. Así que deje de mentir. No me venga con la tontería de los judíos mesiánicos que nacieron en Gran Bretaña. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es el judaísmo mesiánico? Protestantismo del siglo XIX, pero el verdadero judaísmo, lo que es en una sinagoga, no se habla de Cristo. No existe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento te lo dio ¿quién? Roma, guste o no te guste. ¿Por qué? Porque de ese patriarcado era el que tenía la preponderancia, era la que tenía la autoridad, guste o no te guste. Pero claro, que en los primeros siglos no existía el pentecostalismo. Porque lo que yo te tengo que hablar lo que yo le tengo que hablar a usted es de la denominación que usted está defendiendo, pentecostalismo, la cual usted no quiso nombrar. Yo solo defiendo a Cristo. Vergüenza, ¿sabe por qué? Porque eso no es la iglesia de Cristo, es una denominación. Jesucristo sí edificó una iglesia. Mateo 16:18. A mí claro, te digo Israel, que tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Y al mismo Kefas él entregó la autoridad. Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Únicamente a Kefas. Esa autoridad visible que la vas a encontrar en Juan 21, Pedro no 16. le entregaron nada, Esa autoridad visible que la vas a encontrar en Lucas 22:32. ¿Te das cuenta? La iglesia de Jesucristo, me doy cuenta porque sé que no solamente le cambiaron el nombre a Pedro. Porque había un presbiterio de 1 de Timoteo 4:14 con imposición de mano. Porque el mismo Espíritu Santo puso no hubo obispo, imposición de manos, capítulo 20, versículo 28. Sí, con imposición de manos. Era no todo. Hicieron imposición de manos, solamente la boca, señor, echaron suerte por Judas. Cállese la boca. ¿Cómo va a echar suerte por Judas? Fue a Judas. Sí, cállese la boca. Con la autoridad de Pedro echan suertes para Matías. Pedro no tiene autoridad y es el Espíritu más que para llevar la palabra de Dios. ¿Quiere que le lea? ¿Quiere que le lea Hechos capítulo 1? ¿Quiere que le lea? Porque usted no entiende. El Evangelio, no uno, son 12. No imponga las manos a la ligera. Entonces, ¿cómo va a venir en el siglo XX, los que llevaron la palabra, en 1900, no un hombre que salió de los metodistas y otro hombre que salió de los bautistas a formar escuela y a mentirle a la gente? No, señor, ustedes no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es desde el siglo I. Guste o no le guste. Y desde el siglo I te viene enseñando la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia. Así, guste o no le guste. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, Efesios 5:23. Y en ese cuerpo hay ministros, presbíteros, diáconos. Esos son los pastores de Efesios 4:11. Únicamente eso, pero no hay papas, no hay curas, no hay sacerdotes, no hay monjas, no hay papa, el obispo principal de Roma. Eso a usted no le interesa. En la Biblia. Lo que a usted tiene que interesar es la denominación inventada en Estados Unidos, Norteamérica. Esa denominación inventada en Norteamérica. Esa denominación inventada en Norteamérica no es la iglesia de Cristo. A ver, la iglesia de Cristo es una, señor, una. A ver, ya me toca. A ver, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar 3 minutos a Uribe y 3 minutos a Ani. ¿Quién empieza primero? ¿Qué empieza Uribe? A ver, déjale, doy una lista de lo que no está en la Biblia. ¿Qué empieza Uribe? Okay, una lista de lo que no está en la Biblia. Rezos, misas, monjas,
curas, hostias, papas, letanías, credos, rosarios, eucaristías, eso no está en la Biblia, saumerios, escapularios, camándulas, Ave Marías, de lo que me puedo acordar, Dios te salve, responsios, Asunción de vírgenes, santos. Suficiente, contesto a muertos, una persona muy ignorante. Ahora contesto un solo minuto. Un solo minuto. Apague el micrófono. Pedro, apague el micrófono, que le voy a contestar. A María. A ver, apague el micrófono a Uribe. Por empezar, rezar y orar es lo mismo, señor. Y parece que usted no encontró en el rosario, no lo encontró al mismo Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 al 13. No le encontró gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así también es el bautismo. Mateo 28, Mateo 28, desde el versículo 19. Usted no lo encontró, que tanto el Padre como Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios. Y hay un solo Dios, pero sí 3 personas en la deidad. Así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted eso no lo encontró. No le encontró que se le puede rezar y alabar a la Virgen María. Parece que ese proverbio 31 usted se lo tragó. La mujer que realmente le agrada a Dios debe ser alabada. Claro, si usted no encuentra nada. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde hay pastores autonombrados? Autonombrados, porque los ministros, que era el presbiterio, ese era el verdadero pastorado, era con imposición de mano. Por favor, lea 1 de Timoteo 4:14. Lea como con ayuno, con oraciones, los mismos apóstoles dejaban presbítero. Ya le dije que la palabra anciano fue puesta por William, el protestante, pero usted ni siquiera eso entiende. Claro, que su denominación ni protestantes, porque eran salidos de los protestantes, creando en Estados Unidos escuelitas como lo hizo Carlos Parán y Seymour. ¿Se da cuenta? ¿Dónde hay vírgenes? No, hay una sola virgen. Nadie te enseña que hay un montón de vírgenes. La Iglesia Católica te enseña que hay advocaciones, pero que usted no entiende, no las crea si no es obligación. Las apariciones, las visiones de la Virgen no las crea, pero sí va a tener que creer que Jesucristo nacido de mujer virgen, bajo la ley, Gálatas 4:4. Sí va a tener que creer Lucas 1:35, sí va a tener que creer Mateo 1:23 y sí va a tener que creer en la verdadera traducción de Lucas capítulo 2, versículo 35, donde una espada le atraviesa el alma a la Virgen María para que queden al descubierto las intenciones de gente como usted. Adelante. Uribe. Bueno, Uribe no va a aparecer, el pobre Uribe. Estoy frente a un pentecostal que ni siquiera sabe el origen del pentecostalismo. Es más, ni siquiera sabe que Carlos Parán estaba ligado al Ku Klux Klan desde 1910 hasta 1927. Y por supuesto, enseguida están con la Inquisición española, la Inquisición de Roma, la medieval. Señor, déjeme decirle que en Estados Unidos, ¿sabe por qué hay más protestantes que católicos? Porque el Ku Klux Klan, que era un movimiento asesino protestante liderado por pastores bautistas y por supuesto por gente como lo que era Parán, y obviamente no querían a los católicos. Obviamente, ¿qué van a querer a los católicos? No solamente mataban negros, sino que mataban católicos irlandeses. Les recuerdo, el creador de su secta, de la secta donde usted profesa, de lo que usted le cree, o sea, de esa denominación, porque Cristo no hizo una denominación, Cristo edificó una iglesia, que es su cuerpo, no una denominación. La denominación la inventaron los hombres, señor Uribe. Y entonces la denominación donde usted pertenece es pentecocha, es pentecostal. Así como usted comienza a denigrar al católico, que es idólatra. No, el católico no es idólatra. El católico no tiene falsos dioses, tiene santos. Y eso es lo que usted no tiene, santos como los que están en el cielo, de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Lo que sí, su denominación tiene marcado el Ku Klux Klan en Estados Unidos de Norteamérica. El mismo Carlos Parán, desde 1910 a 1927. Lo mismo los bautistas del sur. No solamente eran masones, sino participantes en el Ku Klux Klan, como el famoso
famoso William y otros pastores bautistas, ¿se da cuenta? ¿Y qué hacía el Ku Klux Klan? Ku Klux Klan es un movimiento asesino que nació en Estados Unidos de Norteamérica por protestantes, matando católicos, matando negros, matando comunistas, matando homosexuales y matando judíos. ¿Usted que defiende los judíos? Nuestra iglesia nació en Cesarea de Filipo, sí, pero esa tierra era romana, ni cuenta se da lo que era Cesarea de Filipo. O sea, al norte, ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se dio cuenta que Judea era pertenencia de Roma, 63 años antes de que sea dado a luz Cristo por la Virgen María. Ni eso. Y no me vengas a decir que viene de Jerusalén. ¿Qué venís de Aelia Capitolina? ¿Del año 130, 131? No, hermano, no eres pieza para hablar conmigo. No, porque ni siquiera sabías el origen de tu secta pentecostal. Bendiciones y hasta otro momento.